personas que se han unido en esta tutoría virtual, donde les voy a hablar sobre las normas internacionales de contabilidad. Como les estaba diciendo, las normas internacionales de contabilidad son estándares, principios que utilizan los auditores en su trabajo diario para que el momento de que obtengan un resultado, sea confiable. ¿Sí? Es de obligatoria implementación. Entonces, a partir de eso, vamos a ver un poco de esas normas. ¿Cuáles son? La NIA 200 a la 299, que nos habla de los principios generales y responsabilidades. La NIA 300 a la 499, que nos habla de la evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos identificados. La NIA 500 a la 599 nos habla de la evidencia de auditoría, muy importante en nuestro trabajo como auditores. La NIA 600 a la 699 nos habla de la utilización del trabajo de terceros. La NIA de las 700 a las 799 nos habla de conclusiones y de dictamen de auditoría. La NIA 800 a la 899 es para áreas especializadas. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles de estas hace referencia, ¿sí? No es que la aplicamos todos en nuestro trabajo diario, hay específicas. Entonces nosotros debemos ir identificando. Recuerden que las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión y por la ley, que instauran la calidad, los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría. ¿Sí? Comprende 36 normas que están organizadas en secciones separadas, como ya mencionamos. Entonces, los primeros son los principios y responsabilidades globales. Entonces, vamos a ver la NIA 200, la 210, 220, 230, 240, 250, 260 y 265. Rápidamente vamos a verificar qué hace referencia a cada una. Por ejemplo, la NIA 200 habla de los objetivos globales del auditor independiente. ¿Sí? ¿De qué se trata esta norma? Esta norma de auditoría expone las responsabilidades del auditor independiente al momento de llevar a cabo una auditoría. Expone los objetivos generales y explica la naturaleza y alcance de la auditoría diseñada para cumplir los objetivos. Asimismo, se presentan los requisitos establecidos en las responsabilidades generales del auditor independiente. Estas normas y los requisitos éticos aplicables permiten al auditor establecer una opinión, la cual depende del marco de referencia de la información. ¿Sí? Estos principios fundamentales de ética profesional, ¿cuáles son? La integridad, donde el auditor debe ser sincero, debe ser transparente, debe ser honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. La objetividad, el auditor no debe permitir que favoritismos o conflictos de intereses influyan en sus juicios. Un momentito, les estoy habilitando. Ya, listo. La competencia profesional y el debido cuidado. El auditor debe mantener sus responsabilidades. Y habilidades, así como los conocimientos profesionales en un nivel apropiado. La confidencialidad. Por favor, Silvita, si me ayudas desconectando el micrófono, porque hay un poquito de interferencia. Gracias. Luego tenemos la confidencialidad.
donde el auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de su trabajo, y la conducta profesional, donde el auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes. ¿Sí? Tenemos, asimismo, la NIA número 210, la 210 que nos habla del acuerdo de los términos de encargo. ¿Sí? La normativa internacional, la norma internacional, de auditoría 210 trata de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría. Luego tenemos la 220. La 220 nos habla del control de calidad, muy importante en nuestro trabajo, ¿no? Ya que se exponen las responsabilidades del auditor relacionadas a los procedimientos de control. Por favor, una consulta. Sí se está observando, ¿verdad? ¿Sabe qué? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? La pantalla está en negro. No ¿Sigue en negro? Sí, buenas tardes, sigue en negro, no se visualiza nada. Ya, no sé qué es lo que está pasando porque yo sí estoy compartiendo. A ver. Sí, estoy compartiendo. Bueno, continuemos un poquito, ¿sí? La norma internacional de auditoría 220, a ver, veamos qué pasa. La norma de auditoría 220 expone las responsabilidades del auditor. Está relacionada con los procedimientos de control de calidad para una auditoría y cuando es aplicable trata las responsabilidades del revisor de control de calidad de la auditoría. ¿Sí? A ver, vamos. Los sistemas de control de calidad, políticas y procedimientos son responsabilidad del auditor, quien de acuerdo a la norma internacional de control de calidad NIC 1, tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que brinde cómo es la seguridad de que la información está siendo bien aplicada. Luego, nosotros tenemos la NIA 230, que nos habla sobre la documentación de auditoría, ¿sí? Esta norma internacional presenta la responsabilidad del auditor de preparar la documentación necesaria de auditoría, que cumpla los requisitos establecidos y que provea la evidencia suficiente para emitir un dictamen. Tenemos la NIA número 240, que nos habla sobre la responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación. Nos habla de la responsabilidad respecto al fraude y cómo deben aplicarse las normas de auditoría, aquí inclusive la 315 y la 330, para el manejo de los riesgos. Tenemos la NIA número 250, que nos habla de la responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias que son relevantes en una auditoría. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, es decir, del tipo de negocio, determinando así un marco de referencia legal y regulador. La NIA número 260, que nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse
con los responsables del gobierno, es decir, con los encargados de la entidad, y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación. Es muy importante la comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad. La NIA número 265, que nos habla de la comunicación adecuada, de las deficiencias de control interno. Es decir, una comunicación oportuna con los encargados de gobierno y la administración, comunicándoles las deficiencias de control interno identificadas durante el proceso de auditoría, ¿sí? Luego tenemos la NIA número 300, que nos habla de la planeación de la auditoría. Esta planeación involucra la estrategia general, el desarrollo del plan de trabajo, lo que permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo, garantizando que éste sea eficiente y sea efectivo. Luego nosotros tenemos la 315, que nos habla de la identificación de los riesgos y valorar esos riesgos. Es decir, evaluar el riesgo de error material mediante un entendimiento de la entidad, su entorno y su control interno. Este entendimiento es un proceso continuo y dinámico de obtención, actualización y análisis de la información durante el proceso de auditoría, ¿sí? A continuación, tenemos la norma 320. La norma 320 que nos habla de el concepto de importancia relativa. ¿Cuál es esa importancia relativa? Esa importancia relativa en este proceso de planeación, que se identifica al momento que el auditor emite una opinión sobre el estudio que ha desarrollado. Debe evaluar la importancia relativa de las representaciones erróneas y los asuntos que pueden afectar en conjunto. La determinación de la importancia relativa depende del juicio profesional del auditor, quien puede basarse en un marco de referencia de información aplicable. Luego tenemos la 330, la norma internacional 330, que nos habla de los riesgos a ser evaluados. Esta planeación implementa respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados durante la auditoría. El objetivo de esta es que el auditor obtenga suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de procedimiento: procedimiento sustantivo, procedimiento de control. El procedimiento sustantivo, desarrollados para identificar representaciones erróneas de importancia relativa. Y las pruebas de control, procedimientos desarrollados para evaluar la efectividad operativa de los controles, para prevenir, detectar y corregir representaciones erróneas. ¿Sí? Tenemos a continuación la norma número 402, que son la responsabilidad del auditor de la entidad usuaria para obtener evidencia de auditoría. Esta norma nos habla de que el auditor debe obtener un entendimiento de la naturaleza e importancia, primero, de los servicios prestados por la organización,
y su efecto en el control interno. Relevante en la auditoría, que permite identificar y evaluar riesgos de importancia relativa para diseñar e implementar procedimientos que respondan a dichos riesgos. Tenemos la norma internacional 450 que nos habla de la responsabilidad. Del auditor y el efecto de las incorrecciones identificadas. Tenemos la norma internacional 500, que ya nos habla del trabajo en sí de auditoría, ¿sí? Que nos habla en sí del trabajo de auditoría. Esta norma internacional presenta la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría y también determina la evidencia que nosotros como auditores debemos obtener a través de la norma 200, 230, 315, 520 y 570. ¿Sí? Tenemos la norma 501. Esa 501 que nos habla de la evidencia de auditoría, las consideraciones específicas. Tenemos la 505 que nos habla de las confirmaciones externas. 510 de los trabajos iniciales de auditoría con saldos iniciales. La 520 que nos habla de los procedimientos analíticos, donde el auditor debe utilizar los procedimientos analíticos a través de los cuales se obtenga la evidencia suficiente y apropiada para llegar a una conclusión. Aquí tenemos los procedimientos analíticos. La planificación de estos procedimientos analíticos planeados se basa en la expectativa de que existen y continúan relaciones entre la información a menos de que exista condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante el análisis de relaciones factibles entre datos. Los procedimientos sustantivos. El auditor diseña e implementa procedimientos analíticos sustantivos determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias. Tenemos la norma 530, que es el muestreo de auditoría, que también es muy importante. Aquí el auditor decide utiliza cuando decide realizar un muestreo. Su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones. Tenemos la norma 540, que nos habla de la responsabilidad del auditor en relación a las estimaciones contables. Aquí es necesario que el auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las estimaciones contables son razonables y si las revelaciones relacionadas son adecuadas de acuerdo al marco de referencia de la información financiera. Tenemos la norma 550 para partes relacionadas, la 560 para hechos posteriores. Aquí dice que el auditor deberá obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de los hechos posteriores que se presenten desde que se realizó
el corte de la auditoría y verifica si esto se refleja en un marco de referencia de información aplicable a la auditoría que se está llevando a cabo. Tenemos la 570 que nos habla de negocio en marcha y la 580 que nos habla sobre las declaraciones escritas. Tenemos asimismo las normas 600 que nos habla de las consideraciones particulares aplicables a un grupo. Y las 700 que ya nos habla sobre el informe. Cómo nosotros debemos formar la opinión, cómo debemos emitir un informe, las comunicaciones que nosotros debemos realizar con los directivos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros debemos identificar cuáles son las relaciones que nosotros debemos manejar con un momentito, me están escribiendo. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros debemos aplicar cada una dependiendo del trabajo que estamos realizando? ¿Sí? Yo les pediría, aquí les he dado más o menos las normas de forma general. Cuando nosotros queremos conocerlas un poquito más, debemos ir a leerlas para identificar cómo las podemos aplicar. Lo que yo les pediría aquí, por favor, a los participantes que se han unido, aquí en el bloque 3 les pedí un comentario sobre las normas internacionales de auditoría, que son importantes, son las directrices para elaborar nuestro trabajo de auditoría. Ahora, para la próxima semana, es decir, a partir del día de mañana, ya tenemos el bloque número 4, donde nosotros vamos a realizar 2 tipos de actividades. La primera, una pequeña planeación de auditoría, y la segunda es la ejecución y un pequeño informe donde ustedes realizan un dictamen, ¿sí? Pero no vamos a realizar de algo específico, vamos, de forma integral, vamos a hacer algo específico sobre la base de cálculo del impuesto a la renta, donde nosotros vamos a identificar los ingresos grabados, los ingresos exentos, los gastos deducibles y no deducibles para un grupo, para grupos específicos. Y ustedes con la norma van a identificar si está realizados adecuadamente o no está realizado adecuadamente. ¿Sí? Entonces, por favor, tener esas consideraciones. Yo el día de mañana les voy a subir un pequeño plan de auditoría, la ejecución y lo mismo el informe para que ustedes, en base a esto, se basen para realizar sus 2 actividades, que sería la número 4 y la número 5. Por favor, ¿tienen ustedes inquietudes? Buenas tardes, Anita. Hace un momentito nada más se pudo ya mirar la presentación que usted realizó el día de hoy. Ya. Por favor, quisiera ver de dónde me puedo yo bajar las NIA, el archivo, porque dentro del material no tenemos subido, o estoy, creo, equivocada, no sé. Les puedo subir, sí, para que tengan como un archivo. ¿Les parece? Sí, le agradezco, muy amable. Ya, ok. El día de mañana yo les subo para unirles la información. Entonces, si no tienen alguna otra inquietud. Buenas tardes con todos. Adicional, bueno, muchas gracias por ayudarnos con el material que nos va a subir, tanto del plan de auditoría como las NIA. No sé si también podemos contar con esta presentación. Claro, sí, voy a ver si la subo. Estamos, la presentación básicamente es cómo está clasificado. Y la otra, sí, son
5 diapositivas. Y la otra es ya de forma general, le fui explicando un poquito cómo está constituido, qué es lo que necesita, qué hace referencia en cada una de las NIAs, ¿sí? Les puedo pasar por lo que es dudas e inquietudes como un archivo adjunto, ¿les parece? ¿Sí? Sí, gracias. Ya, ok. Entonces me comprometo hasta el día de mañana, por favor, ¿sí? Entonces, cualquier duda e inquietud que tengan para la siguiente semana, me escriben, por favor, ¿sí? Nuevamente les explico que el tema que aquí se está tratando es una pequeña auditoría para identificar si el cálculo del impuesto a la renta es el adecuado, ¿ya? Ya les pongo las consideraciones especiales, pero me adelanto diciendo que todos los gastos están considerados al 100% para el cálculo, para la base de cálculo del impuesto a la renta. Entonces, con la información que yo les entrego, ustedes, por favor, vayan practicando la prueba e identificando qué porcentaje es deducible y qué porcentaje es no deducible, ¿sí? Y si son ingresos grabados o son ingresos exentos para determinar adecuadamente la base de cálculo del impuesto a la renta. Es decir, para verificar si la empresa declaró adecuadamente o no, ¿sí? Entonces, ahorita ya se me va a cerrar los 30 minutos. Cualquier duda, inquietud, por favor, en el link de la plataforma de ESPE Innovativa. Muchas gracias por haber asistido. Que tengan una buena noche, sería ya, ¿no? Gracias, profe, igual para todos los compañeros. Hasta luego, gracias. Cuídense. Ustedes también, por favor.